Damos gracias en esta noche por estar juntos otra vez, por poder estar aquí transmitiendo y encontrándonos en este instante, a través de este medio que nos simplifica en muchas áreas, ya que no podemos estar de otra manera, pero que gracias a Dios podemos estar para reencontrarnos, para escuchar la palabra juntos, para recibir la bendición del Señor y para saber que Dios es fiel y que Él nos mira a nosotros con una mirada de amor y de misericordia y para entender cosas nuevas que Dios quiere revelarse en este tiempo. El mensaje de esta noche que yo estaba mirando y que el Señor me hablaba era la gran verdad, la gran verdad. Esta gran verdad que nosotros como hijos de Dios tenemos que descubrir en Cristo Jesús y que Él nos ayuda a nosotros a poder entender qué es lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos mirar al Señor, cómo debemos comportarnos en esa gran misericordia que Dios ha tenido para darnos a nosotros ese Cristo viviente, hermoso, glorioso, que nos ha salvado, que murió por nosotros y que nos dio su vida para que, dando Él su vida por nosotros, pagara todo el precio de nuestras faltas, de nuestros pecados, pero sobre todo dándonos a entender que Él es el Hijo de Dios y que es Dios mismo y que Dios nos recibe a nosotros como hijos, adoptados como hijos. Eso es lo más hermoso, lo más precioso, y que Él viene a vivir con nosotros y que se manifiesta de distintas maneras en cada uno, pero a todos nos ha dado una salvación tan grande. Esa es la gran verdad. Y nosotros estamos mirando a través de la palabra. Yo estaba mirando en Mateo 12:22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego veía y hablaba. O sea que toda la gente que estaba atónica y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo decir: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Y Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto decía el Señor, y decía que el pecado de todas las rebeliones y de todos los pecados que tenían humanamente pueden ser perdonados, pero el blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios, eso no tiene perdón. Y ellos estaban blasfemando, dudando de que el Espíritu Santo de Dios estaba con Jesucristo. Por eso era tan grave lo que estaban diciendo. En Juan 7:40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha venido el Cristo? ¿No dice las Escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén? ¿De dónde era David? ¿Ha de venir el Cristo? Estaban ellos haciendo conjeturas, estaban pensando qué cosa era Jesús, porque Él caminaba con una soltura, caminaba con esa solemnidad, pero al mismo tiempo con esa mansedumbre que atraía las vidas, atraía a la gente, y les daba, los sanaba, los ayudaba, los consolaba, les proveía de todas las cosas que ellos estaban necesitando. Por eso Jesús es la luz del mundo actualmente. Lo hacían desde el principio, pero hoy en día, desde entonces, desde que Él vino aquí a la tierra, Él es la luz del mundo. Y yo estaba pensando cuántas cosas a veces, como humanos, nosotros estamos
mirando a Dios cuando hablan la gente. Muchas veces no cree en Jesucristo y quiere tener una vida libre de todo lo que el Señor ha establecido. Pero en Juan 8 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, pues sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie, y yo juzgo mi juicio que es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que estaba diciendo una gran verdad que ellos no entendían mucho de esto, pero a través de que él estaba allí, lo perseguían las autoridades de ese tiempo, y Jesús les respondía con una verdad que ellos no entendían. Dice, la preexistencia de Cristo. Cristo existió desde siempre. Él es perpetuo, como el Padre, como la Trinidad. Entonces la preexistencia de Cristo les daba a ellos, él hablaba en esa forma, y estaba acá en Juan 8:51, dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no conocéis más. Yo lo conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó el día de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, y se fue. Claro, ellos no entendían nada lo que estaba diciendo Jesús, porque él les daba a entender cosas secretas, cosas que no entendían porque ellos no le creían, pero era porque Jesús les revelaba cosas tan tremendas que ellos ignoraban. Y a partir de ahí, Jesús hasta el día de la muerte y la crucifixión y de cuando Él resucitó, ahí ellos tuvieron una confrontación tan grande con Jesucristo que ellos no entendían. El Hijo de Dios según el Nuevo Testamento. Dice Juan 3:5, dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para ellos era un misterio tan grande todo lo que estaba diciendo el Señor. Pero el Señor estaba revelándoles algo tan tremendo que Dios había enviado a Jesús y que Él estaba con ellos. Son engendrados por Dios, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto era una revelación tan terrible, tan tremenda para ellos, que ignoraban todo lo que Jesús era. En Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para ellos era tan terrible, para los sacerdotes de esa época, para los escribas, para los que estaban allí, era tan increíble esta palabra y lo que decía Jesús y lo que Él lo decía con tanta afirmación, con tanta verdad, que el que le creía recibía todo esto que el Señor estaba diciendo. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Esta tremenda verdad que estaba diciendo Jesús, ellos no la entendían porque eran hipócritas, ellos tenían una religión y su religión era un paganismo. Es lo que está sucediendo actualmente. La gente cree en Dios, pero sabe que la clave es creer en Jesucristo, porque Él vino a morir por nosotros y Él vino a pagar el pecado, y por el derramamiento de su sangre somos nosotros somos cubiertos, y por las llagas que Él, y las lastimaduras y las llagas que Él sufrió en la cruz del Calvario, por eso nosotros somos sanos, por la palabra dicha por Jesús, por la muerte de cruz. Pero hay algo más, dice llamamiento de una vida santa. En primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que ha sido anunciada. Esto les estaba diciendo el Señor, llamándolos a una vida diferente, porque ellos practicaban la religión, hacían todos los ritos como ahora, pero no obedecen lo que el Señor dice. Y van a la iglesia a veces para recibir por los pecados, pero salen y siguen viviendo de la misma manera, pero no cambia su vida. Y lo que el Señor venía a hacer era el cambio de vida, el cambio de paradigma, el cambio de su mente, el cambio, la limpieza de su corazón. Por eso Él nos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad de Dios y a la obediencia mediante el Espíritu y el amor fraternal no fingido, hace que nosotros nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón, que tengamos misericordia, que siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive en nosotros y permanece para siempre. Eso es lo que la carne es, como hierba, que no lo entendemos. ¿Cómo puede hacer eso el Señor en nuestras vidas? Y dice la palabra que somos salvos por gracia. En primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Está diciendo no sacrificios de animales, no sacrificios de decir me tengo que ir a hacer una
promesa a un santo, una promesa para ser edificados, para que Dios me perdone, para que Dios me conceda tal cosa. No, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que yo en Cristo Jesús tengo el Espíritu Santo de Dios que recibo y que me habla y que el Señor lo envió a nosotros. Le dijo cuando se fue de aquí, no se afanen, no se aflijan, porque yo les enviaré el Espíritu Santo que les va a enseñar, los va a corregir, los va a guiar, les va a decir las cosas que ustedes no entienden y les va a enseñar a adorar al Señor y les va a ayudar a entender la palabra de Dios, porque cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, Él nos lleva a toda verdad. Y dice la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina por la operación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que el Señor nos había purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad. El seguir la palabra de Dios y de conocerla y de seguir la verdad de Dios tiene una obediencia, un requisito, que es la obediencia de hacerlo no a mi manera, no a lo que nosotros pensamos, no a la manera natural humana, sino a la manera de mediante el Espíritu de Dios, y que nos enseña cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que conducirnos, qué es lo que tenemos que renunciar, qué es lo que tenemos que aceptar de Dios a través del Espíritu. Y como por eso decía que toda carne es como hierba, que un día va a nacer y después muere, pero toda la gloria del hombre es como la flor, que se seca también, como la hierba. Estas palabras por el Evangelio os han sido anunciadas, o sea que el Señor dice, sois salvos por gracia, porque Él derramó hemos sido participantes de la naturaleza divina por la operación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos dio ese Espíritu Santo cuando nosotros nos entregamos para que Cristo venga a vivir en nuestro corazón. Entonces, en 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que hay algo en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo nos redarguye, nos está llamando la atención y nos enseña a obedecerle al Señor. Y cuando hacemos algo que está mal, esa mente que era humana y que ahora está conectada con el Señor, nos está diciendo, estás mal. Entonces corremos a la presencia del Señor para pedirle perdón y arreglar todas las cuentas. Y Él, ¿cuántas veces nos perdona? Dice 60 veces 7. O sea, multiplique 60 veces por 7. ¿Cuánto nos perdona todos los días el Señor si nosotros nos acercamos realmente con reverencia y con convicción de que realmente nos hemos portado mal? Pero no hace falta que sumemos y que multipliquemos esto, porque la obediencia es debida y no podemos jugar con una salvación tan grande como dice el Señor en la palabra. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es una gran verdad, es la verdad del cristiano que realmente ama al Señor y que le sigue y le sirve. La santidad, el amor, la separación del mundo se hallan entre sus características, aunque no llegan a la perfección final, es una vida terrenal. O sea que, aunque no lleguemos hasta el final de nuestra vida terrenal, que no lleguemos a una perfección, porque somos imperfectos, pero sí cuando nosotros practicamos la santidad, el amor, la separación del mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tenemos que vivir en el mundo? ¿Que no tenemos que estar con los demás? ¿Que no tenemos que juntarnos? No,
no dice eso. Nosotros, el Señor nos manda que nosotros tengamos misericordia, que amemos la justicia, que amemos la paz y que amemos al Señor. Pero Él me dice que tengamos misericordia de aquellos que no le conocen, sino que nosotros no tenemos que pensar ni hacer las cosas que hace el mundo, porque el mundo vive a su manera. Él vive según sus pensamientos y nosotros vivimos según el Espíritu Santo de Dios y la palabra que nos ordena cómo debemos vivir. Y cada día tenemos que presentarnos delante de Él para que Él purifique nuestras vidas, nos limpie de todas aquellas acciones humanas y nos conduzca a la perfección de la santidad, el amor y la separación del mundo, de sus características, aunque no llegan a ser perfectas, pero que esto nos está dando la vida terrenal, porque hasta que partimos de aquí nosotros no tenemos ese cambio. En primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, porque siempre nuestra carne nos tira a nosotros para hacer ciertas cosas que son humanas. Pero cuando nosotros hemos sometido nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, y hemos permanecido en los mandamientos que nos da la palabra, y cada día que miramos su palabra vamos pensando en ello y nos hacemos nosotros contrito nuestro corazón para obedecer al Señor. Esto es lo que hace que Dios nos ha adoptado como hijos. Le reconocemos a Él como papá, como padre. En Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Antes estábamos bajo la ley del pecado, bajo la ley de lo que manejan la tierra, bajo la ley que tantas veces es injusta, bajo las leyes que traman los hombres, como este caso que estamos oyendo, que tengamos que aceptar leyes que van en contra de la voluntad de Dios y que dice de los 10 mandamientos, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y no te harás imágenes de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y que no matemos, y que no mintamos, y que no hacemos un montón de cosas que hoy, como hoy en día, de matar a los bebés. Esto no está aprobado por Dios, porque Él nos dio vida, y sabe que dice que en unas partes de la palabra nos dice que Él, nuestros ojos vieron los ojos de Dios cuando nosotros éramos formados en el vientre de nuestra madre. Eso es lo que ha hecho Dios y yo no puedo negar la naturaleza de Dios. Mire, una de las cosas como referencia que hoy en día estamos pasando como tierra es que la gente, los sabios, a veces los entendidos, han alterado lo que es la verdad de la creación. Han alterado las cosas y han envenenado la tierra, han hecho que la tierra se subleve para que hacer todo lo que está sucediendo hoy en día y que no sirve para poder agradar al Señor. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque Jesús también estaba aquí para obedecer al Padre, y aunque Él tenía parte de carne porque nació de una mujer, pero Él era el Hijo de Dios. Y esto es lo que estaba diciendo, el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, papito querido, mi Padre. Eso es lo que quiere decir, mi Padre. Yo le adopté, Él me adoptó y yo le acepto a Él como mi Salvador, como mi Padre, y yo le obedezco. La humanidad, yo no puedo seguir los pensamientos de la humanidad, aunque tengo mi humanidad de carne, pero no puedo seguir los pensamientos porque está dividida entre los hijos de Dios y los hijos de ira, sin Cristo, perdidos, y a los que se les dirige el mensaje de amor y salvación. Solamente porque no aceptamos
No aceptamos pensar como ellos, porque ellos dicen que sin Cristo, perdidos, y los que se dirigen por eso, por el mensaje de amor y salvación, ellos no quieren aceptar eso. Por eso son hijos de ira. Y Dios no los acepta a ellos como hijos. ¿Por qué? Porque sin Cristo, sin la salvación por Cristo, nosotros no tenemos redención, no tenemos una vida nueva y no somos adoptados por el Padre. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios mismo. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también vosotros, todos vosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto no podemos dividirnos, no podemos decir que somos del Señor y dividirnos y vivir una vida como viven los demás, sino que debemos vivir como hijos de Dios, creyendo en Jesucristo, que es nuestro Señor, el que es el Padre mismo y que es la Trinidad del Espíritu Santo. Hay una clase de hombres que se oponen al Evangelio. Por aborrecimiento a Cristo reciben el nombre de hijos del diablo. Y eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque ellos aborrecen el Evangelio, no se oponen, no obedecen la palabra de Dios. Y para yo poder ser salva, yo tengo que obedecer la palabra de Dios, porque Cristo lo hizo. Como hijo de Dios que vino aquí a la tierra a morir, Él fue y murió por cada uno de nosotros, pero murió en la muerte de cruz. Y Él dijo, yo no me matan a mí, sino que yo me entrego, porque Él vino a dar la posibilidad de ser salvo a las vidas. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quiere hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y acá dice, él es homicida. ¿Sabe que las leyes que se están dictando en muchos lugares del mundo nos hace homicidas delante del Señor? Porque no podemos matar. No matarás, no robarás, no mentirás. Y si nosotros aprendemos desde chico que se aprenden los mandamientos y los recitan, pero no los cumplen. ¿Por qué? Porque es más fácil ser guiados por el mundo. Cristo se ofreció a sí mismo para ofrecer su salvación a todos los que estaban esclavos de Satanás, para que sí puedan pasar las tinieblas a la luz por la fe en Cristo, de la potestad del poder de Satanás hacia el Señor. Él es la luz que nos vino a salvar. Él es la luz del mundo, Él es el Salvador del mundo. Jesucristo, hecho hombre, murió por nosotros y ascendió a la diestra del Padre. Él está sentado en los cielos cuando resucitó. Pero Él vino aquí por amor, por puro amor, para sacrificarse y pagar esto. Pero Él vino a hacer esto, eso fue uno de los pasos que hizo. Pero todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Ahí está la clave. Todo el que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea que es necesario que yo crea en Cristo y que le diga que venga a vivir en mí, y que el vivir conmigo, el vivir aquí conmigo, me hace que yo tenga que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, con pensamientos nuevos, con pensamientos de Dios, con deseos con nuestro Padre Celestial, como salvados, no como esclavos de Satanás, sino que tenemos una palabra que nos conduce a saber vivir como Dios quiere, en santa vivencia, en una vida santa. ¿Santa por qué? Porque Él nos ha salvado, nos ha limpiado. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Las numerosas referencias de Cristo en el Evangelio. En el Evangelio dice, Mesías es aquel que recibe por el Espíritu de Dios reposando sobre él, con el poder de liberar a su pueblo para establecer su reino. Yo estaba leyendo aquí en Apocalipsis, estaba mirando en Apocalipsis, y esto lo voy a dar acá. En Apocalipsis 11:11 dice, pero después de 3 días y medio, estaba hablando de las trompetas que tocaban los ángeles en el Apocalipsis, que es el último libro de la palabra de Dios, de la Biblia. Por eso dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre ellos, sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subid al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Estaba diciendo de aquellos que eran salvos, de aquellos que no sabían discernir todo lo que la palabra y el Apocalipsis les decía. Cuando tocó la trompeta se presentó el ángel y dio esta orden, y esto es lo que aconteció. Y que nosotros tenemos que vivir salvos por gracia. No, esta gracia es gratuita, por eso dice por gracia, sin precio. El precio es creer en Jesucristo, es obedecer la palabra. Y yo voy a leer ahora en lo que decíamos, habíamos leído una parte de la porción de Primera de Pedro, Primera de Pedro 1 y 2, ahí vamos a leer en Primera de Pedro 2, dice en el versículo 4, dice, acercándonos a él, está diciendo, piedras vivas, desechados ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene, he aquí pongo en Sión el principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, es la piedra de los edificadores que desecharon. He venido a ser la cabeza del ángulo, o sea que él está primero. Piedra de tropiezo, porque no le creen, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo de sobresalientes, a la cual fueron también destinados. O sea que ellos no creen a la palabra, por eso es piedra de tropiezo. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vivid como siervos de Dios. Esto es lo que realmente nos está trazando la palabra de Dios y lo que nos está enseñando, para que nosotros podamos entender todo lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, para que sepamos que Dios nos está purificando cada día, para saber que las cosas no son como pensamientos de hombres, de humanos, sino que el Señor es aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha comprado por medio de la sangre de Jesucristo,
y del creer en Jesucristo. Esa es la clave, el creer en Jesucristo y cambiar como piedra preciosa que decía acá, esa piedra preciosa que es para nosotros nos cambia y nos devuelve al Padre, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él, pero la caída del hombre era por desobediencia. Vamos a orar también y aquí recibimos los saludos y estamos agradecidos porque hay muchos amigos y también hermanos en Cristo que nos están compartiendo con nosotros. Y aquí está Carmen del Río que nos saluda, Pablo Dacieu, Aníbal Rodríguez, Marcela Salto, Mari Aybar, Betty Algañarás, Francisco Denis Achucarro y su familia, y Segundo Juárez, y otros que también nos han saludado. Y como siempre hacemos en aquellas personas que nos están mirando, y este es un tiempo tan difícil, de tantas leyes que son en contra del Señor, de tantas leyes de desobediencia que pasan por encima los 10 mandamientos y los mandamientos que dice la palabra, desobedeciendo la ley que Dios ha proclamado sobre la ley que nosotros tenemos como humanos, porque un día nosotros vamos a irnos de este lugar, de esta tierra, pero ¿dónde vamos a ir? Tenemos que pensar, ¿a dónde vamos? ¿Con el Señor o con el diablo? Porque todos aquellos que desobedecen, dice que Él, el enemigo de nuestras almas, va a ir con ellos, aquellos que no han creído en el Señor. Por eso dice, son hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios y obedecemos la palabra. Y en este tiempo hay mucha gente que está con muchos temores. Y si uno le pregunta en quién cree, ¿cree en Dios? Dicen, sí, yo creo en Dios. Pero el creer en Dios no les hace que crean en Jesucristo y que Él murió por nosotros y nos ha dejado una ley en contra del pecado, porque Él murió para que nosotros fuésemos salvos de todo pecado y de toda maldad. Por esa razón vamos a orar si alguien quiere recibir a Jesús en este tiempo de tantas crisis, espirituales, de tantas crisis materiales, de tantos pronósticos terribles que da el hombre, de tantas cosas que están sucediendo y que no las entendemos, pero que la palabra lo dice. Por eso vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos instruye y nos guía, como dice el Señor acá, que nos guía a través del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, por este tiempo de compartir con aquellos que nos están viendo. Señor, por este tiempo y tu palabra que nos das para que nosotros nos recordemos de todas aquellas cosas que tú has hecho para nosotros y por nosotros. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, y tú eres aquel Dios de paciencia que nos has adoptado como hijos, Señor, a través del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos has inscrito, Señor, en el libro de la vida para que nosotros podamos ser salvos. Señor, porque te hemos dicho a ti un día, entra en mi corazón y perdona todos mis pecados para ser salvos. Si hay alguno allí que quiere hacer esta oración, pueden hacer esta oración, decirle, Señor, yo necesito un cambio en mi vida, necesito que tú me salves, necesito creer en tu palabra, necesito que tú hagas algo nuevo en mi vida. Es la única manera de pedirle perdón y de decirle, Señor, yo quiero que entres en mi corazón y perdones todos mis pecados, Señor, y me hagas una nueva criatura, me hagas un hijo tuyo y me llenes de tu Espíritu Santo y que tu palabra pueda hacer el cambio en mi vida. Señor, te damos gracias por aquellas vidas que están de ese lado, Señor, que están haciendo esta oración, y por aquellos hermanos que están acompañándonos también, porque cada día te necesitamos a ti para ser limpios, para ser puros y para ser, Señor, renovados en nuestra fe, renovados en la esperanza y, Señor, enseñados y adoctrinados en la palabra, en tu presencia, en aquellas cosas que todavía desconocemos. Por eso te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia en nosotros,
porque tú eres fiel y porque tu misericordia y tu compasión por nosotros, Señor, hace que nosotros podamos decirte: Abba Padre, papito querido, te amamos y te reverenciamos. Y en este día damos gracias por cada uno de aquellos que están allí recibiendo al Señor y por cada uno de los hermanos en Cristo que también nos están acompañando y que estamos haciendo esta oración, porque cada día necesitamos que el Señor renueve su misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Damos gracias al Señor y oramos por aquellos que están enfermos, que están en los hospitales, aquellos hijos tuyos que están pasando circunstancias difíciles, aquellos que quieren creer en ti, Señor. Oh, oramos, Señor, por Luis, que está allí después de la operación. Tengas misericordia por este hombre, Señor, que tú puedas poner tu mano y atraerlo hacia ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y por todos aquellos hermanos que quizás necesitan una toque para sanarse, para estar libres. Señor, enviamos esa palabra de sanidad, de cambio, de misericordia sobre aquellos que necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo. Bendecimos tu nombre y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así nos vemos el martes que viene. Dios les bendiga y que seguimos creyendo en el Señor Jesucristo.